Defensor, rápidamente, hay 3 casos sobre los cuales me gustaría conocer su opinión de algunas detenciones o presuntas detenciones que se habrían generado a 3 estudiantes detenidos por protestar en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo en San Cristóbal, en el estado Táchira, y también 2 jóvenes detenidas en Maracaibo, Belén Salas y Valentina Mavares. ¿Tiene alguna información respecto de estos temas, defensor? Mira, sobre casos de detenciones, manifestaciones, la Defensoría del Pueblo, por instrucciones nuestras a nivel central, permite o facilita que las defensorías delegadas, en este caso la del estado Táchira, la del estado Zulia, supóngase la del estado Anzoátegui, hagan siempre la vigilancia debida para que quienes protesten, como en el caso de Táchira, fue el defensor delegado Hugo Caro, quien estuvo conversando con quienes fueron a protestar el día de ayer a entregar un documento a la Defensoría, y la protesta cesó incluso el mismo día. Se recibió el documento y nosotros tramitamos sin distingo de ningún tipo todos los casos que habían el pueblo, la gente, las comunidades, los sectores de la sociedad venezolana tengan a llevar a nuestra Pero institución. los jóvenes no fueron detenidos o fueron detenidos, defensor. ¿Tiene información sobre este tema? Lo que nosotros tenemos como información es que fueron a hacer una protesta sobre circunstancias de otros, no sé si me captas, de otros ciudadanos privados de libertad. Y fueron atendidos y luego cesó la protesta. En el caso, y para pasar con el tema del bachaqueo y lo que está ocurriendo sobre todo con las medicinas, defensor, que ha sido reseñado por toda la prensa nacional, sobre los diputados suplentes de la Mesa de la Unidad Democrática, diputados a la Asamblea Nacional que se mantienen todavía detenidos, ¿ha avanzado en algo algunas de las gestiones que adelantaba la Defensoría del Pueblo? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el tema de los medicinas? Por favor, de los diputados detenidos, los diputados suplentes. Mira, la Defensoría del Pueblo, de manera, yo diría, periódica, de manera, vamos a decirlo así, coyuntural, dependiendo de cómo ha evolucionado esos casos, ha fijado una posición. Te voy a dar 2 grandes ejemplos. En un primer momento, a ellos 3, Prieto, Mantilla y Sojo, hubo una orden de un tribunal para que ellos fuesen trasladados de Sebin Helicoide a una cárcel del estado Miranda, de presos comunes. Nosotros consideramos, atendiendo una solicitud de sus familiares, que no era pertinente, por las condiciones mismas de ellos en su circunstancia como ciudadanos, que se diera ese traslado, particularmente por una solicitud muy particular que nos hizo la abuela de Mantilla. De Rosmith Mantilla, sí. El diputado Rosmith Mantilla. Por razones, bueno, propias de su activismo, etc. Y nosotros coordinamos con el TCJ, nosotros enviamos un escrito explicando las razones por las cuales la Defensoría del Pueblo consideraba que mientras se resolvía su caso, ¿no?, se dirimía el caso de ellos en tanto estatus de diputado suplente, consideramos que no debía darse el traslado y dimos las razones. Y la Sala Penal del TCJ consideró las recomendaciones de la Defensoría como correctas y no se dio el traslado. Otro caso fue en relación a la circunstancia de salud que padece Sojo. Nosotros hicimos las gestiones ante el Hospital Militar, incluso ante el propio SEBIN, para que se diera el traslado y él fuese revisado y se le hiciera unos exámenes médicos. Ahí se le detectó una cardiopatía moderada. Nosotros recomendamos hospitalización, luego también se hizo la gestión y él pudo tener allí una atención debida para, vamos a decir, recuperar su salud y lograr una mejoría y estabilidad en la misma. Es decir, no sé si me captas, pero han sido atenciones puntuales, específicas, y en este momento la Defensoría del Pueblo y el TCJ está estudiando las circunstancias jurídicas de dichos diputados suplentes para coordinar una medida futura, es decir, estamos en ese trámite.
Diputado, perdón, defensor, vamos a checar... Fui diputado hace tiempo. Además, y exgobernador del estado, Anzoátegui. Vamos a checar, por favor, si nos ayudan, muchachos, la primera página del diario 2001, que ya la vamos a tener en pantalla. Este tema sobre el cual me gustaría su apreciación, defensor. El 2001 titula que urgencia de remedios trina duro frente a una escasez que se estima de casi 90% en medicamentos. En redes sociales se ha desplegado una red solidaria dentro y fuera del país, que el llamado trueque de medicamentos para tratar de servir como paliativo a esta situación de desabastecimiento y escasez que se ha venido presentando, no solo de alimentos, sino en este caso de medicamentos, que quizás es una zona más sensible para los venezolanos. Defensor, ¿qué se ha hecho en torno a este tema? Vamos a empezar por el tema de los medicamentos, luego pasamos al tema de los alimentos en base a lo que la Defensoría del Pueblo, que recordemos, Gabriel, es un Instituto Nacional de Derechos Humanos que media a favor de los ciudadanos, de los peticionarios, frente al Estado para buscar soluciones. Pero recordemos que nosotros no somos ministerios, ni de alimentación, ni de salud, no somos un ministerio de asuntos penitenciarios. A veces siempre tengo que explicar esto, ¿no? No somos una gobernación para construir obras, es decir, la Defensoría juega un papel, yo diría, estelar para la estabilidad democrática, para establecer puentes de diálogo, de encuentro, en la búsqueda de soluciones a los grandes temas de la sociedad, de atención a todos los sectores vulnerables sin excepción. Entonces, yo no sé si tú recuerdas, nosotros el 5 de abril pasado tuvimos una exposición ante el Parlamento Nacional donde mostramos nuestros avances como Instituto Nacional de Derechos Humanos bastante positivos, porque las cifras no engañan. Aumentamos en un 60% las acciones defensoriales de atención a la gente en comparación con el 2014. Aumentamos en un 40% la atención a nuevos peticionarios en comparación con el 2014, es decir, gente que confía en la Defensoría, se le da una respuesta, a pesar de tener, fíjate, Venezuela tiene 30 millones de habitantes y nosotros tenemos en el terreno, para atender esos 30 millones de habitantes, solo 200 funcionarios. ¿Qué te parece? O sea, que hacen un trabajo abnegado, que hacen un trabajo digno. Yo quiero explicar esto muchas veces. 500 apoyándolos en lo que se llama el trabajo de planta, a pesar de ser una institución modesta, con escaso presupuesto, hacemos un despliegue de talento, de atención a nuestras comunidades para dar respuesta. Y estos temas que tú me has preguntado, nosotros los hemos diagnosticado. Y yo creo que las propuestas que hizo la Defensoría del Pueblo, o mi persona, ese día 5 de abril, la hemos trabajado con el Ministerio de la Salud, con el Ministerio de la Alimentación, con el superintendente jefe del SUNDE, de la siguiente manera, fíjate. Por ejemplo, en el tema, vamos a empezar con el tema de la alimentación. Nosotros hemos detectado, porque la Defensoría del Pueblo, por iniciativa propia, durante el año 2015 y 2016, hemos realizado, Gabriel, 5.200 inspecciones a mercados, automercados, cadenas de abasto privadas y ¿Qué han públicas. detectado en esas inspecciones? Fíjate, cadenas de abasto privadas y públicas. ¿A cuántas? A más de 1.100 establecimientos. Mitad público, mitad privado, un poco para tener un diagnóstico. Eso nos arrojó un diagnóstico. Por ejemplo, detectamos que sí existen mafias que toman los puestos, suponte 100 primeros puestos, 200 primeros puestos, a través de listas, con complicidad interna de funcionarios o empleados de esos grandes automercados, de esos abastos, para facilitar, promover la reventa, el acaparamiento, la especulación, es decir, el delito. Y hay complicidad de los cuerpos de seguridad que están alrededor de... Permito decirte, el delito que ahora, entre comillas, se le ha dado un nombre folclórico, bachaqueo. No, eso es especulación, usura, reventa, eso es mafia. ¿Verdad? No estamos hablando de una persona que se compró 4 harina pan y un pañal, una bolsa de pañales y la tiene en su casa. No, estamos hablando de verdaderas mafias que saquean establecimientos que tienen incluso un modus operandi, que lo hemos detectado, fíjate, donde no se explica por qué en el momento en que llegan las grandes gandolas, abastecimiento, un abasto, o incluso una farmacia, un lugar, tú ves las colas
en el mismo momento. Ahí hay algo extraño. Y de pronto... Sí, como que si tuvieran ya el dato de lo que... Claro, totalmente, pero el dato lo tienen las mafias con los planes bachaqueros. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se dan esas colas, las 100 primeros puestos, los 100 primeros puestos, no lo tiene gente común y corriente, lo tienen parte de quienes participan en esa complicidad. Ahora bien, fíjate, eso es una cosa. Hemos visto, por ejemplo, cómo se condiciona a través de las grandes cadenas la venta de productos. Te dicen qué es lo que hay y es lo que a ti no te interesa, pero se descubre que a ese lugar le ha llegado los artículos de primera necesidad que acaparan para luego estar cambiándolo de precio de manera diaria, semanal o interdiaria. Entonces, fíjate, incluso también en la red pública de distribución. Mira, nosotros no, a adquirir algunos productos. Nosotros no hemos discriminado en este diagnóstico, porque como te expliqué, es el estudio de redes público y privado. Pero lo importante es que hicimos un taller con el propio superintendente, William Contreras, para crear un protocolo conjunto. Vamos a tomar 6 estados pilotos, 3 estados con una densidad poblacional pequeña, suponte Amazonas, el Tamacuro, porque hay que comparar, fue la propuesta nuestra, y 4 grandes estados, 5 grandes estados, defensor, para actuar de manera coordinada en un trabajo de combate, escúcheme, a las mafias bachaqueras y especuladoras en favor de los derechos humanos de los usuarios y las usuarias. Ahora, defensor, tenemos que hacer una breve pausa, pero ya que toca el tema de la Superintendencia de los Derechos Económicos, 2 preguntas para que las responda al regreso de la breve pausa. Han denunciado en varios puntos del territorio nacional que aparentemente por órdenes de la Superintendencia se le está pidiendo, por ejemplo, para la venta de pañales, constancia de que la madre está embarazada o una partida de nacimiento, presuntamente por órdenes de la propia Superintendencia. Ustedes han verificado que esto esté pasando, y por otra parte, lo que ocurre en sitios como, por ejemplo, la Redoma de Petare, donde hay una reventa de productos de primera necesidad a precios que quintuplican el precio regulado, y ante la mirada allí cercana de funcionarios de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, de la Policía Regional e incluso de la Policía Local, muy cercano a donde están estos puestos, están todos estos vendedores ambulantes. Me lo responde, por favor, las inquietudes y el diagnóstico que están haciendo sobre este tema al regreso. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, sigue con nosotros, sus inquietudes a través de nuestras cuentas de Twitter.